Muy bien. A ver, entonces, que el intestino delgado, estábamos hablando de constitución. Entonces, la mucosa, hablando de secreción, y en realidad están en la submucosa, que se RUNNER, y secretan también agua y bicarbonato. Delgada, y tiene centelio, que tiene a su vez de la membrana celular, fabrican, por un lado, se adhiere de donde están las microvellosidades, y también se gestión última, ¿no? Dice, donde está la lactasa enzima, ya que hay peptidasas, o sea, moléculas para que estas puedan ser absorbidas. En esa mucosa, glucocáliz, secreción de enzimas, tienen estas células múltiples receptores. Tienen receptores, las proteínas no se absorben en términos generales, algunas pequeñas proteínas o algunos péptidos se olvidan como tales. Lo mismo también es que el factor para, en realidad, es decir, que importancia porque tienen que estar, nada, no podemos nutrirnos de forma adecuada. Hablar de fabricar y de permitir, es decir, las encargadas de vehiculizar gran cantidad de la grasa, que las células son encargadas de procesar lípidos, o sea, de formarlos nuevamente, son las vehiculizar los aminoácidos a través de ellas para poder a la lámina propia y a la célula absortiva. Luego esto, pero entre las células de la vellosidad, ¿cierto? Vellosidades se forman pequeñas, tienen células secretoras. Tienen células secretoras de agua, característica más, que es que tienen moléculas que van al torrente sanguíneo. Digo colecistoquinina, si digo secretinas, que nosotros tenemos en la cabeza como secretoras, efectivamente eso sucede, el intestino delgado secreta estas otros péptidos que son secretados sobre el encéfalo, opción del intestino, las secreciones, funciones del tubo o modular otras con balances energéticos o relacionadas con el propio, es un verdadero órgano secretor como tal, pero sabemos que hay muchas células de la mucosa, secretora hacia la luz, secretora hacia por supuesto, esa mucosa nutrientes, ya que la mayor parte de los nutrientes se secretan por supuesto que quiero que en el intestino delgado. La secreción de agua y electrolitos, incluyendo el bicarbonato, es importante porque es importante, por supuesto, para que los nutrientes volumen. ¿De acuerdo? El intestino delgado, o sea, la propia pared secreta agua. Bueno, si sumamos todas las secreciones, saliva, hídrico, jugo gástrico, saliva, jugo gástrico, jugo delgado y algo del intestino grueso, suman tranquilamente 9 litros en nuestro tubo digestivo por secreción propia, sea tomando o comiendo la comida. Bueno, entonces es importante el intestino delgado. Es el sitio donde se produce digestión, y absorción de los alimentos. Nosotros habitualmente a pesar de que habitualmente cuando uno dice, y cuando dice intestino grueso, habla de colon, separado, pero nosotros para patologías, entonces les cuento una palabra. Es similar al intestino delgado, solo que el intestino delgado, es decir, tiene pliegue que tiene contacto con el jugo que en el caso del intestino grueso, que en el intestino delgado. Eso es el sitio donde se produce mayor proporcional. O sea, el intestino delgado, si bien porque justamente se absorbe el intestino delgado, eso lo sabemos, pero recordar que el intestino grueso se absorbe proporcionalmente mucho más agua, por eso es fecal, es el sitio donde se produce la concentración en menor longitud. Perfecto. Ahora tiene un epitelio también, tiene endócrinas, tiene algunas células endócrinas. Porque no tiene vellosidad, pero tiene algunas criptas y se secretan algo de agua y bicarbonato. Pero en el intestino delgado también se liberan. En el intestino una cantidad importante de unas moléculas de inmunoglobulinas. En forma, nosotros no mantuviéramos la flora bacteriana, varía nuestro intestino grueso, el delgado, etc. El delgado también antimicrobianas, y eso hace que el intestino delgado no tenga la flora hay que mantenerla como quien dice a raya, adecuado en forma, el intestino grueso es productor de inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina inespecífica, varias proteínas que tienen actividad antimicrobiana, las características. También el intestino grueso, moléculas endócrinas, muchas en algunos que van a tener moléculas, pero cerrando el tema de las paredes del intestino delgado y grueso, y teniendo en cuenta que hablamos del grueso, pero también en el delgado, el intestino grueso tiene un sistema inmunitario propio.
Es decir, el sistema más abundante en el intestino grueso que en el delgado, pero también presente en el delgado, existen cúmulos de tejido linfático distribuido a lo largo de toda la submucosa. En realidad están en el límite mucosa-submucosa, son parte la mucosa y parte en submucosa, ¿no? Las placas de Peyer. ¿Qué es la placa de Peyer? Es el tejido linfoide, que está en la mucosa y que en algunos tramos asoma incluso a la luz del órgano. O sea que las placas de Peyer, hay momentos en que están, hay pequeños segmentos donde están incluso a la par de la mucosa. ¿Está bien? O sea que yo tengo mucosa y de repente tengo tejido linfoide, es decir, tengo células epiteliales mezcladas con células linfocitarias, con macrófagos, ¿sí? Es decir, que tengo el epitelio común y de repente se modifica ese epitelio porque tengo una placa linfática debajo. La placa linfática puede entonces estar en contacto prácticamente con la luz a través de su propio epitelio, o la placa linfática puede estar un poquito más bajo. Pero esa placa de tejido linfoide, sería más que linfática, el tejido linfoide, ese tejido linfoide es el sensor más inmediato que tenemos de las moléculas que ingresan a nuestro organismo para diferenciar moléculas que estén libres o moléculas que estén adheridas a algún germen, como propias o ajenas. Es decir, que la diferenciación inicial entre lo ajeno y lo propio del tubo digestivo está dado por estas placas linfoideas, placas de Peyer, este tejido linfoide. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que para qué están estas placas? Están para censar antígenos, moléculas que sean extrañas, censan los antígenos. Ahora, estas placas que censan antígenos no solamente intervienen en la inmunidad propia para ese propio intestino, sino que también modulan la inmunidad general del organismo. Por eso se dice que, como creo que decíamos el otro día, pero si no lo decíamos el otro día lo digo ahora, existen sustancias que sirven para estimular estas placas, son estimulantes de las placas de tejido linfático. ¿Las estimulan a qué? A responder. Y uno dice, pero ¿para qué voy a dar una sustancia que sea antigénica para que responda a la placa? Y entonces, ¿para qué di esa sustancia? Para generar problemas. No, lo que pasa es que yo doy sustancias que pueden ser antigénicas para que las placas estén activas siempre. Es decir, los perros rabiosos, que son mi placa, que reconocen antígenos cuando entran, esos perros rabiosos los mantengo entrenados. ¿Y con qué los entreno? Los entreno con moléculas que pueden ser antigénicas. Entonces, permanentemente este sistema está activado por moléculas antigénicas. Y yo puedo además exacerbar ese estímulo suministrando moléculas antigénicas que puedan no ser dañinas para un organismo, y de esa manera estimulo la inmunidad local, que genera linfocitos que además algunos van a ir a otras partes del cuerpo y a posentarse en otros lugares. Entonces también estimulo la inmunidad general. También estimulo la inmunidad inespecífica. Es decir, que estimular las placas de Peyer implica estimular la inmunidad general y la inmunidad específica. De modo tal, o sea, la inespecífica y la específica. De modo tal que esas placas son parte del sistema inmunitario, general. Por eso, ustedes escuchan que dicen, el yogur pirulito estimula la inmunidad. Por supuesto, estimula la inmunidad intestinal y en forma indirecta también la inmunidad general. ¿De acuerdo? Por eso damos sustancias que pueden estimular la inmunidad en forma directa. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces tenemos las diferencias o lo característico. Recordamos, por supuesto, ya que recordamos que dentro del intestino, delgado y grueso, hay todo un sistema nervioso. Es decir, hay un plexo submucoso y un plexo mientérico que sirven para modular la actividad peristáltica del intestino, el plexo mientérico,
y para modular la secreción, el plexo submucoso, ¿no? Que se llama de Meissner, el submucoso, y de Auerbach, el plexo miantérico. Estas neuronas que modulan tanto la secreción como la motilidad forman un verdadero sistema, un verdadero sistema nervioso propio del tubo digestivo, como siempre mencionamos. Bueno, una vez que hemos mencionado más o menos cómo es este tema de la formación, entonces hablamos una palabrita de intestino delgado y grueso. Para empezar a hablar de intestino delgado y grueso, vamos a elegir patologías. La primera patología o grupo de patologías que vamos a elegir es la diarrea. La diarrea no como patología, sino como entidad. ¿Está bien? La entidad diarrea. Ya que la entidad diarrea, si bien uno la puede considerar como una patología única, o sea, podemos decir la diarrea es una patología, en realidad las diarreas responden a patologías. ¿Está bien? Es decir, responden a otros procesos. Esto es porque las diarreas tienen que tener una causa. Primero cuando hablamos de diarrea, que es una de las manifestaciones más comunes o de los procesos más comunes patológicos que hay en el humano, cuando hablamos de diarrea, primero tratamos de definir la diarrea. Y decimos, ¿en qué consiste la diarrea? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es diarrea? Si ustedes tienen que definir diarrea, ¿cómo la definen? Alguien que se anime a definir una diarrea. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes ha tenido diarrea alguna vez en la vida? ¿Se puede decir que es una alteración del sistema excretor? Para romantizarlo. No me llena mucho eso como para definirlo. Sí, puede haber una alteración, va a haber una alteración, sí, obviamente. Pero quiero algo más llenoso. Algo que me... Cuando la materia fecal está más líquida. Bueno, Nunca me pasó, pero me contó una amiga. Pérdida de la consistencia de la materia fecal. Eso es lo que quiso decir Natalie. Pérdida de consistencia de la materia fecal. Bueno, perfecto. Pérdida de consistencia podríamos decir como diarrea. ¿Y de alguna otra manera? Si en vez de la pérdida de la consistencia hay aumento del volumen de la deposición, ¿no le llamamos también diarrea? Aumento del número de deposiciones. Aumento del número de deposiciones o aumento del volumen de las deposiciones. Cualquiera de los aumentos podremos considerarlo como diarrea. También podemos considerar, como decíamos recién, la disminución de la consistencia. Las tres cosas por separado o las tres cosas mezcladas de la manera que quieran, le llamamos diarrea. O sea que diarrea es el aumento del número de deposiciones, el aumento del volumen de la deposición y o el aumento, la pérdida de consistencia de la materia fecal. ¿Está bien? O sea que así definimos la deposición diarreica. La diarrea la definimos como eso, ¿no es cierto? Como estas tres características juntas o por separado. Y es la forma en que las define todo el mundo y que está bien, ¿no es cierto? O que las consideramos como bien. Perfecto. Entonces, para esto tenemos que saber, para poder definir esto, tenemos que saber qué consistencia y cuál es el número de deposiciones y cuál es el volumen de una deposición. ¿Cuál es el volumen de una deposición? ¿Cuánto calculan en volumen? En peso. Vamos a medir en peso en vez de en volumen. Primero en peso. ¿Cuánto calculan que se elimina de materia fecal en una deposición, más o menos? Más o menos son 200, 250 gramos. ¿Está bien? Y ese más o menos lo podemos definir en una deposición. La consistencia es una consistencia semisólida. Variable, por supuesto, pero es semisólida. Que puede ir de una materia fecal casi pastosa a una materia fecal
sólida prácticamente por completo, pero haciendo la aclaración siguiente. Aún la materia fecal más sólida, que podrían ser las heces caprinas, que son esas heces blanquecinas, duras, ¿no es cierto? Como hecíbalo se llama eso. Cada una, las heces caprinas están formadas por hecíbalos, por bolitas duras. Esas bolitas duras, la más dura que se les ocurra, tiene 90% de contenido acuoso. O sea que, aún cuando hablemos de las más duras, estamos hablando de un contenido acuoso importante. Pero entonces la consistencia puede ir de esa consistencia semisólida a la consistencia dura de una S caprina, ¿no? Formando esas bolitas, esos hecíbalos. Entonces, la consistencia, bueno, puede ser variable. Cuando la consistencia ya pasa de semisólida a semilíquida, entonces ahí empezamos a llamarle por ahí diarrea. Cuando las deposiciones superan los 250 o los 300 gramos, ya podemos empezar a llamarle diarrea. Cuando las deposiciones en número aumentan, también podemos llamarle diarrea. Y para eso hay mucha variabilidad, porque tenemos gente que va en ese sentido tenemos mucha variabilidad. Entonces, ahora les cuento. Primero la variabilidad. La variabilidad va desde gente que tiene una deposición 2 veces por semana, a gente que tiene 2 o hasta 3 deposiciones diarias. Entonces miren la variabilidad que hay. Pero entonces la variabilidad se mide en frecuencia. Es decir, cuando aumenta el número de veces o el número de deposiciones, hacemos referencia a que aumenta el número de deposiciones en referencia a ese individuo del que estamos hablando. O sea que si una persona tiene una deposición diaria, y empieza a tener 2 o 3 deposiciones diarias, a eso podríamos llamarle diarrea. Pero no le llamamos diarrea a una persona que normalmente tiene 2 deposiciones diarias. O sea que hacemos la comparación de acuerdo al hábito constitucional de la persona. ¿De acuerdo? Entonces tenemos en cuenta a qué llamamos diarrea. Un hecíbalo puede tener menos, estoy pensando un hecíbalo puede tener una concentración de 80% de agua, ¿está bien? Pero igualmente tiene 80% de agua, ¿está bien? Un hecíbalo es esa materia fecal dura, que parece una bolita blanca, dura, que podríamos jugar a la bolita con esa materia fecal. Bueno, lo mismo es escatológico, pero el tema es escatológico. Así que bueno, escatológico, ¿de qué viene escatológico? Yo digo escatológico, hace referencia a la materia fecal. ¿Y por qué? Qué interesante. ¿Qué tabú? No, pero no está, no, escatológico, en realidad lo tabú de la palabra escatológico está referido a que se refiere a la materia fecal. Entonces cuando dice esto es escatológico, está haciendo, digamos, lo desagradable de lo escatológico, o lo no tratable de lo escatológico, está relacionado a que se refiere a la materia fecal, pero no al origen de la palabra escatológico. La palabra escatológico hace referencia a una característica de la materia fecal, y es la presencia del olor que tiene a escatol. El escatol, que es un gas perdón, no es un gas, es una sustancia volátil, ¿sí? Es un ácido orgánico volátil que fabrican las bacterias del intestino y que le da el olor característico, es uno de las sustancias que le da el olor característico a la materia fecal. ¿Está bien? El escatol, el indol, el metano son las cosas que le dan el olor característico a la materia fecal. Y como el escatol es una de ellas, lo escatológico hace referencia a ese olor escatol que hay en la materia fecal y lo que tiene ese olor escatológico. Bueno, nada, no importa, pero venía que estábamos hablando entonces de la diarrea. Entonces la diarrea la definimos. Hemos definido por aumento de estas cosas, aumento de deposiciones, número de deposiciones, disminución del aumento del volumen, aumento del número de deposiciones o disminución de la consistencia. Ahí tenemos definida la diarrea. Perfecto, ya tenemos definida la diarrea. Ahora, las diarreas pueden tener diferentes características. Las deposiciones diarreicas pueden tener diferentes características. Es decir, cada deposición es una deposición en sí y puede tener diferentes características, lo que hace que las diarreas se clasifiquen de acuerdo
a las características que tienen, desde el punto de vista, macroscópico. O sea, las diarreas se pueden clasificar de distintas maneras. Una de las que ahora vamos a ver algunas. Una de las maneras es la clasificación en relación a las características visibles de la materia fecal que se emite en cada deposición. De ahí entonces tenemos que las diarreas pueden ser de tipo secretora, diarrea secretora, las diarreas pueden ser osmóticas, las diarreas pueden ser exudativas, las diarreas pueden ser por alteración de la motricidad, que en realidad esas no están relacionadas estrictamente con la forma física que vemos de la diarrea, pero usualmente las de la alteración de la motricidad son diferentes visualmente a las otras que mencionamos, a las exudativas, a las osmóticas, a las secretoras. Por último, hay diarrea malabsortiva. ¿Está bien? ¿Cómo se caracterizan estas diarreas, estas deposiciones? Bueno, la diarrea secretora hace referencia a una diarrea en la que hay abundancia en el líquido visible, absolutamente visible. Se están secretando como mínimo en esa diarrea secretora, se están expulsando volúmenes mayores a 500 mililitros. ¿Está bien? Volúmenes mayores a 500 mililitros. Son de ahí para arriba. Es decir, son volúmenes importantes en cada deposición. A veces la deposición empieza a menguar y por ahí los mililitros son menos, pero se mantiene la proporción agua-soluto, de modo tal que lo que se elimina es prácticamente agua. Son diarreas de agua. ¿Está bien? En esas diarreas acuosas, el soluto prácticamente no se ve. ¿Está bien? La diarrea secretora. ¿Por qué se da una diarrea secretora? Bueno, uno dice, porque tenés mucho líquido en el intestino. Bueno, ¿y por qué lo tenés? ¿Porque lo estás tomando? No, porque lo secreta el intestino. A veces la gente, uno le dice, las deposiciones fueron aumentando en volumen, se mantienen en volumen, y la gente contesta la mayoría de las veces, y por suerte, dice, no, el volumen es cada vez menor. Si no comí nada. Bueno, en las diarreas secretoras, no importa que uno no comió nada. El intestino sigue secretando agua y se sigue perdiendo. O sea que la diarrea secretora tiene que ver con la secreción intestinal principalmente. Es decir, es el intestino el que está aumentando el volumen a expensas de agua y electrolitos que está perdiendo ese intestino. ¿De acuerdo? O sea que no importa si la persona come o no come. Está eliminando líquido. Y el líquido que elimina en la diarrea secretora es tan de secreción del intestino que la secreción, ¿de dónde sale el líquido que secreta el intestino? ¿De dónde calculan que sale el líquido que secreta el intestino? Les doy tres opciones. El líquido que secreta el intestino sale del plasma, sale de una manzana o sale de un caramelo ácido que me comí la semana pasada. Bueno, como sale del plasma, el agua del intestino sale del plasma, sale con electrolitos en una concentración isotónica con el plasma, porque nada, si es un filtrado del plasma, la concentración de electrolitos es similar a la del plasma. Es tanta la secreción que
la materia fecal se hace isotónica con el plasma. ¿Está bien? O sea que tiene una tonicidad parecida a la del plasma. ¿Está bien? Es agua con electrolitos que se pierde, ¿está bien? Pero si hay otras sustancias, otros solutos, como haya sido algo de alimento, ni se ve. Un ejemplo bien claro de una diarrea secretoria podría ser una diarrea secretora terrible, que es, por ejemplo, el cólera. El cólera, donde el vibrión colérico fabrica una toxina, y la toxina daña al enterocito, le daña los canales de cloro, no importa, pero daña el enterocito de modo tal que se pierden electrolitos y atrás viene el agua. Y se pierde agua con cloruro de sodio. Y el paciente puede llegar a defecar hasta 14 litros en un minuto. ¿Ven? Está descrito eso. Bueno, por supuesto que es una diarrea que puede ser mortal en pocas horas. Entonces tengo la diarrea secretora, esa agua que estoy eliminando. Después tengo la diarrea, dijimos, en el orden osmótica, creo que dije. Osmótica. La diarrea osmótica es una diarrea donde el componente fundamental es alguna sustancia osmóticamente activa que está dentro del intestino. Es decir, alguna sustancia que está dentro del intestino está atrayendo el agua, y al atraer el agua, la materia fecal se hace más acuosa, se pierde consistencia y se elimina mayor cantidad de agua en esas deposiciones. ¿Está bien? Que puede ser un polialcohol, ¿o no? ¿Podría ser qué? Un polialcohol, que lo vemos Podría bastante ser, nosotros. claro, podría ser un polialcohol, exactamente. Por ejemplo, los glúcidos son polialcoholes. Los glúcidos son polialcoholes. Y por ejemplo, un glúcido como puede ser una celulosa, por ejemplo, ¿está bien? La celulosa, o por ejemplo podría ser una lactulosa, que es un glúcido, que es un polialcohol, pero es un glúcido también. O sea que glúcidos que tengan función alcohol, por supuesto, cualquier sustancia que tenga función alcohol atrae el agua. Entonces, sustancias osmóticamente activas son sustancias que atraen el agua y que se están alojando en el intestino por algún motivo, y entonces atraen el agua y fluidifican el agua, la materia fecal. Esas sustancias generalmente las ingerimos, ¿no es cierto? Las ingerimos y pueden tener distinto origen. Por ejemplo, podemos ingerir una sustancia como es leche o queso. Entonces comemos un lácteo, ¿está bien? El lácteo llega a nuestro intestino. En el intestino, el lácteo es degradado, todo lo que se puede se absorbe. Pero si una persona no tiene lactasa, entonces la lactosa no se absorbe y queda en el intestino. ¿Y qué pasa si un paciente no puede degradar la lactosa? ¿Cómo se llama eso? Cuando el paciente no degrada la lactosa, ¿qué le decimos que tiene? Intolerancia. Intolerancia a la lactosa. A la lactosa quiere decir que toma la lactosa. ¿Y qué le pasa al paciente cuando toma cosas con lactosa? ¿Qué Tiene dice? diarrea. Tiene diarrea. El paciente dice, tengo dolor de panza y diarrea. Diarrea producida porque la lactosa se quedó en el intestino atrayendo agua. ¿Está bien? O sea que ahí tenemos una diarrea osmótica por un alimento que no toleramos. Pero puede ser que coma yo cantidades de lechuga. Como cantidades de lechuga, y la lechuga tiene celulosa. La celulosa no se absorbe, entonces me atrae el agua y entonces tengo materia fecal más fluida. O puede pasar que una persona tome todos los días el lactulón, la lactulosa. ¿Por qué? Porque dice, no voy bien de cuerpo, dice, no elimino materia fecal, entonces toma la lactulosa todos los días. O se la damos al paciente para que tenga con su lactulosa mayor absorción de agua en el intestino, mayor retención de agua en el intestino. Y entonces el paciente puede fluidificar su materia fecal, o incluso si toma además puede tener diarrea. O si a veces toma normal, pero el alimento no fue el de siempre, o lo que fuera, entonces puede aparecer diarrea. Es decir, cualquier sustancia que sea osmóticamente activa puede mantener agua en el intestino, y entonces se puede producir
se puede producir la diarrea osmótica. En este caso no es por secreción, sino que es por solutos que están disueltos en el intestino. ¿Se entiende? O sea, la causa ahí ya no es de la pared, sino que es de la luz. Es una causa intraluminal, o sea, se produce en la luz el problema. ¿De acuerdo? La cantidad de materia fecal que se emite puede superar los 500 mililitros en todo un día, puede superar los 500 mililitros diarios, acá es diferente, y suele modificarse la emisión de materia fecal con el ayuno.